cansé de buscarla y abrí varias y están con virus, entonces por eso precisamente traigo la lata, porque están como aspiradas. Dicen que no abren, entonces tuve que buscar una que tenía de 2012. Y de hecho cuando pasé aquí no tengo la definición y otros aspectos. Entonces la hepatitis aguda viral es un proceso inflamatorio agudo del hepatocito. Fíjense que el término es muy simple, así como los términos en medicina, que si tienen el sufijo itis, denotan inflamación. Entonces, la hepatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del hepatocito causado por virus hepatotróficos, específicamente los virus A, B, C, D, ya descritos el virus G y el virus G. Sin embargo, por no tener alguna implicación clínica significativa, no ha sido mejor estudiado. Históricamente existen antecedentes en los cuales se habla de manifestaciones clínicas relacionadas con las hepatitis agudas, como por ejemplo, Hipócrates describe o hace referencia en sus registros sobre un cuadro epidémico de ictericia en la población. En Europa Occidental, el Papa Zacarías en 1751 presentó un cuadro de ictericia y que se correlacionó con enfermedad aguda del hepatocelina. Y en la Guerra Civil Americana, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, hubo epidemias de hepatitis. ¿Y qué hablan de hepatitis? Así estaba la definición. Proceso inflamatorio del hepatocito relacionado con estos virus. Tenemos que tener en cuenta que, si bien es cierto el término hepatitis aguda viral es específicamente para este grupo de virus hepatotróficos, existen muchos otros virus que tienen alguna trofismo por las células hepáticas y que en un momento determinado también la pueden inflamar, como por ejemplo el dengue, citomegalovirus, Epstein-Barr, Ehrlichia, entre otros. Por lo tanto, cuando tenemos alguna manifestación clínica sugestiva de hepatitis aguda viral, donde las serologías están negativas, tenemos que investigar los otros virus que pudieran en un momento determinado afectar el hepatocito. Entonces, como descripción general, el mecanismo de transmisión de los virus, pues fíjense que está separadito para que no se confundan en el futuro cuando se les pregunte el mecanismo de transmisión, coloquen al virus A que tiene un mecanismo de transmisión parenteral, porque no es así. Y esto es muy importante ya que nos orienta acerca de las exposiciones epidemiológicas o factores de riesgo en cada caso. Que si usted es un paciente histérico, usted, por ejemplo, un adolescente, un niño o una maestra de escuela tiene ictericia, usted va a interrogar es de las interacciones que tuvo con otros niños, con su escuela, si había algún niño enfermo, etc. Mientras si es un adulto joven con promiscuidad, uso de drogas intravenosas, tatuajes, usted va a interrogar todas esas exposiciones que aumentan los riesgos para la hepatitis B y hepatitis C y D, ¿correcto? Clínicamente, en general, todos estos grupos de virus vamos a tener las manifestaciones o clínicas asintomáticas o la sintomática. Y cuando se presenta sintomático, tenemos tres periodos: un periodo prodrómico, que son síntomas generales inespecíficos, el periodo ictérico y el periodo de convalecencia. Esto funciona igual para todos los tipos de virus. Sin embargo, cuando hay manifestaciones clínicas presentes, pueden existir variantes clínicas como la hepatitis recurrente o de dos tiempos, metastásica, y la hepatitis fulminante. Estas variantes clínicas van a ser más frecuentes en la presentación de la hepatitis por virus A. Comencemos entonces a hablar de cada uno de ellos de manera individual. El virus de la hepatitis A se caracteriza por pertenecer a la familia Picornaviridae. Es un hepatovirus no cubierto, o sea, fue descubierto en 1973 y, al igual que todos los virus de la hepatitis, es altamente resistente a las condiciones ambientales. Por eso es que a veces las personas se preocupan más por el virus por el VIH, siendo un virus altamente lábil, con agua y jabón
el virus puede eliminarse de las superficies corporales o las secreciones pueden eliminarse con agua y jabón, mientras que los virus de la hepatitis, por ser lábiles o resistentes a los medios externos, pudieran necesitar inclusive sustancias esterilizantes para poder ser eliminados. Inclusive cuando usted usa métodos de esterilización, si lo hace por corto tiempo, no logra la esterilización total. Tiene que ser al tiempo que establecen para este grupo de virus, que son mucho más resistentes, al igual que las infecciones por TBC y otros, que necesitan mucho tiempo para su eliminación. Y de todos ellos, el más resistente al medio es el virus de la hepatitis B. Es un virus ARN del cual se conocen 4 genotipos. Epidemiológicamente es importante tener en cuenta que las infecciones por los virus de hepatitis distribuidas mundialmente, hay áreas que son más endémicas, otras con endemicidad intermedia y otras de baja endemicidad. ¿Por qué es importante esto? Porque si la persona viajó a una zona endémica, en el interrogatorio, una vez cumplido el periodo de incubación, podemos llegar a la sospecha clínica de que el paciente está infectado porque estuvo en la zona de riesgo justo en el periodo que se establece en el tiempo de la incubación. Recordando un mecanismo de transmisión oral fecal. ¿Qué quiere decir eso? Que comidas contaminadas, manos contaminadas, secreciones de saliva, etc. Por lo tanto, por este mecanismo vamos a tener que hay zonas donde haya mayor cantidad de población, donde exista hacinamiento, es más probable que se produzca la infección. Y en cuanto a lo que menciona de, por ejemplo, en los niños, en las escuelas, es muy importante porque los pediátricos, mientras menos edad, menos manifestación ictérica del proceso de la hepatitis. Y entonces, como cursan, no subclínicos, sino sin ictericia, puede que haya mayor exposición, ya que no se aísla el niño y todos los que no estén vacunados van a adquirir la infección. En cuanto a lo de posible, realmente no se trata solamente de que se pueda transmitir en la sangre, sino que existe también contacto de los fluidos y secreciones, y eso conlleva a mayor exposición porque la saliva pues va a tener el virus. Periodo de incubación importante para poder definir si estuvo expuesto epidemiológicamente a que tenga la infección. Tiene una media de 30 días y un rango de 15 a 45. Fíjense lo que dije antes, a menos edad, mayor probabilidad de que curse sin ictericia, y a mayor edad, mayor probabilidad de que curse con ictericia en la clínica del paciente. Y las 3 presentaciones llamadas complicaciones son las presentaciones atípicas. La hepatitis A, no deja secuelas crónicas. Tengan eso claro. Se produce el proceso, se produce la inflamación y el hígado retoma sus características normales y su funcionalidad. Nuevamente recordar, asintomático en los niños 80% de los casos, en los adultos 40% de los casos. La hepatitis fulminante es más probable que se presente cuando exista infección por otro de los virus de la hepatitis. Hablando de las 3 manifestaciones atípicas, tenemos que la hepatitis colestásica prolongada se va a caracterizar, y eso lo estamos viendo mucho en nuestro centro de atención. ¿Por qué lo estamos viendo mucho? Porque las personas que cursan con cuadros de hepatitis tienden a consumir fitofármacos, es decir, plantas, té, las cuales pueden ser hepatotóxicos y empeoran un proceso de hepatitis ya instaurado y lo transforman en algo atípico. Y una de las presentaciones son las de colestasis prolongada. En este caso, la ictericia puede durar más de 12 semanas, es decir, más de 3 meses, y con las mismas manifestaciones de prurito, fatiga, Bristol 5 y pérdida de peso. En estos pacientes las aminotransferasas pueden estar elevadas, pero por debajo de 500, porque como el proceso no es agudo, el daño del hepatocelular va a ser menor. La recuperación de estos cuadros es espontánea, sin embargo, en algunas oportunidades, considerando que es un proceso inflamatorio, dependiendo de ese seguimiento, puede requerir el uso de esteroides.
o la vigilancia a través del perfil hepático, vigilancia de que no haya signos de falla hepática, el ultrasonido abdominal, es lo que nos va a permitir hacer ese seguimiento. La hepatitis recurrente, bifásica o en 2 tiempos es aquel paciente que va a presentar la mejoría, disminuye la ictericia, mejora, pero posteriormente se incrementa nuevamente la aminotransferasa por encima de mí, mostrando como si fuese otra vez cuadro agudo, pero no en un periodo de tiempo muy distante, sino 1 o 2 semanas después de ir en fase hacia la remisión. Y eso conlleva entonces a la recaída. Por supuesto, vamos a seguir teniendo positiva el ARN del virus. Y la insuficiencia hepática aguda es la manifestación más grave. ¿Por qué? Porque nos está hablando de hepatitis fulminante. Ocurre, fíjense que menos del 1%, pero por la mortalidad alta que presenta, pues hay que estar muy atentos a esta manifestación, a esta presentación clínica fulminante. ¿Qué van a manifestarse como? Con signos clínicos y paraclínicos de falla hepática aguda. ¿Cuáles son esos? Van a estar expresados, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, son pacientes con interés marcada que pueden empezar a hacer encefalopatía de grado variable, falla multiorgánica que se van a manifestar en coagulopatías, hipoglicemia, etcétera, que conduzcan hasta la mortalidad. Son pacientes que se deben manejar en cuidados intensivos y que la oportunidad que tienen por lo fulminante del daño hepático es el trasplante hepático. El diagnóstico de la hepatitis aguda viral se hace a través del estudio, para tener un diagnóstico de una fase aguda, a través de la IgM del virus de la hepatitis A. Y cuando necesitamos verificar la infección pasada es a través del virus IgG. Esto es muy importante, ya que si usted tiene un paciente con manifestaciones agudas, no puede ser genérico al solicitar virus de la hepatitis A. No, tiene que especificar cuál necesita, si IgM o IgG, porque así como usted lo coloca sin especificar, el laboratorio puede enviárselo sin especificar y usted no sabe si le está diciendo si es, por ejemplo, positivo y es el IgG. Ya pasó. Y entonces usted asume que el paciente tiene un cuadro de hepatitis por virus A, porque les dice positivo, serología para hepatitis A positivo, sin especificar, y entonces usted lo sigue observando con la evolución y resulta que él sigue con manifestaciones y no repite el examen específico y reporta que la IgM es negativa y la IgG es la que está positiva. Por supuesto que si se prolonga cuando usted lo haga en el tiempo de más de 6 semanas, va a salir ya positiva la IgE porque la curva se va a manifestar. Va a bajar la IgM y va a subir la IgG. En cuanto a la prevención, se realiza de 2 maneras, a través de inmunoterapia pasiva o inmunoterapia activa. Cuando decimos pasiva es aquella que no desencadena en el individuo el desarrollo de anticuerpos. ¿Cuándo la vamos a usar? En los individuos que han sido expuestos y que tienen factores de riesgo para la enfermedad. Entonces estos son los que van a cumplir esta vacuna. Y la inmunoterapia activa es la que se realiza a través de la vacuna con virus inactivo y que van a generar en un 100% una respuesta adecuada en el hospedero, en el paciente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las vacunas son altamente sensibles a la cadena de frío. Entonces, es preferible que uno cumpla la vacunación dentro de los centros de salud que las que andan en esa jornada de casa por casa. Porque solamente usted ya ha sido vacunado y sabe que los frasquitos son bastante pequeños porque fíjense que las dosis son de 0,5, etc. Entonces, un frasco ampolla que contenga 12 C, solamente cuando usted lo toca, interrumpe, modifica la cadena de frío. Y eso es muy importante porque el medicamento, el virus mismo atenuado ahí, inactivo, es altamente sensible a la cadena de frío. Eso es muy importante. En cuanto al virus de la hepatitis B, tenemos que
va en aumento su prevalencia a nivel mundial. Esta información atrasada, ¿por qué? Porque perdí la información actualizada. Sin embargo, pues tienen que saber que cada año aumenta en millones de habitantes la infección por el virus B a nivel mundial. Hay una zona de prevalencia alta que es el continente africano. ¿Por qué? Porque en África no existen las condiciones sociosanitarias, el embarazo es sin control y la infección ocurre de manera vertical de madre a hijo. Entonces eso conlleva a que la tasa de infección global de la población vaya en aumento. Es un virus, es un coronavirus, ADN y altamente infeccioso. 50-100 veces más infeccioso o infectante que el virus del VIH. Y esto pues radica también algo de importancia en relación a este virus. En cuanto al mecanismo de daño que produce el virus de la hepatitis B en el hepatocito, es diferente de los otros porque este virus no es citopático. ¿Qué quiere decir citopático? Que él contenga el mecanismo para causar daño directo hepatocelular. Su daño es indirecto, porque una vez que él ingresa a la célula y la infecta, deja un mensaje al sistema inmune del hospedero y de acuerdo a la respuesta inmune de este hospedero es que va a producirse el daño hepatocelular. Es por ello que vamos a tener 3 tipos de respuestas, de las cuales la intermedia va a ser la ideal. Porque si tenemos una alta respuesta inmune, conlleva a mayor daño celular y una manifestación clínica más evidente, lo que va a aumentar el riesgo de falla hepática por toda la destrucción de los hepatocitos por el sistema inmune del hospedero. Por lo tanto, esta respuesta es la que más puede llevar a falla hepática aguda. Tenemos una respuesta inmunológica deficiente, es decir, los individuos inmunocomprometidos, VIH o cualquier condición de inmunocompromiso, van a tener una respuesta inmunológica débil y son los que van a conllevar a que los hepatocitos infectados permanezcan hasta conducir a la infección crónica. Entonces tampoco este es el mecanismo que nos conviene. El mecanismo que nos conviene es el mecanismo en el cual, bueno, esto es como ocurre todo el proceso. Ingresa a la célula el virus, ingresa al ADN, se replica, transmite la información a la pared celular y ya quedó la información a través del ARN mensajero de replicación y de reproducción, porque él se reproduce dentro de las células. Pero la respuesta ideal es de un individuo inmunocompetente que genere respuesta inmunológica contra los hepatocitos infectados sin ser excesiva, que pueda destruir el virus y curar la enfermedad. El hepatitis B se puede curar naturalmente. Por supuesto, ante los riesgos de que el 100% de los pacientes infectados no se garantiza la respuesta inmunológica adecuada, es por lo cual existe la vacunación para esta infección. En cuanto a la vía de transmisión, de las secreciones de fluidos corporales van a ser los principales y la vertical a través de la madre recién nacido. Sobre todo va a ocurrir cuando tenemos el antígeno E, que ya lo vamos a mencionar más adelante en un cuadro, que es el de replicación elevado, el riesgo de infección o de transmisión a otros individuos pues va a ser más alto. Esta tabla nos muestra cuáles son los fluidos corporales que van a tener mayor cantidad del virus y cuáles son menos probables que generen infección. Como en la leche materna está no detectable, por eso es que no está contraindicada la lactancia en las pacientes infectadas con el virus B hacia los lactantes. Sin embargo, a veces se tiene la precaución, sobre todo en las que tienen un antígeno de replicación muy alto. ¿Por qué? Porque tienen una carga viral alta. Epidemiológicamente también van a haber zonas donde hay mayor prevalencia de la infección y una de más baja prevalencia, donde la transmisión pues va a ser también menor. En nuestro país hay zonas intermedias de prevalencia, como por ejemplo el sur del lago, Barinas,
prevalencia intermedia. En cuanto a, fíjense que el periodo de incubación es más largo, más amplio, de mayor tiempo que la hepatitis A, de 60 a 90 días en la media, con un rango de 1 a 6 meses, es decir, que aun cuando hayan pasado 4 o 5 meses de algún contacto de riesgo, no tienen que restarle importancia a esa exposición epidemiológica. En nuestro país, por ejemplo, en mi experiencia clínica, muchos de los individuos que trabajan, digo trabajo, que eso no es un trabajo digno, comprando cosas en Cúcuta y trayendo, se quedan en moteles prostíbulos y tienen actividad sexual. Y cuando uno lo valora especialmente en VIH, ya he hecho muchos diagnósticos porque son pacientes jóvenes que tienen cuadro de diarrea crónica y tienen VIH según los laboratorios y la exposición epidemiológica. Es por eso, porque se quedan en los moteles de prostíbulos en Colombia y porque ellos compran y llevan, van y vienen, o trasladan personas hasta. Entonces, todo eso hay que preguntarlo. No hay que tener pena ni miedo, siempre les digo, sino con respeto, en ausencia de otras personas, porque a veces quieren preguntarle a una persona cómo es su actividad sexual y está toda la familia en el salón escuchando la consulta. No, es una pregunta muy íntima, entonces hay que crear las condiciones para preguntarla. Pero si ustedes no la hacen, no tienen la exposición epidemiológica para el riesgo de ese paciente. Fíjense que en la clínica también, más histérica, menor a mayor edad, hepatitis fulminante puede presentarse en 0,5 a 1% de los casos. Y la progresión hacia la cronicidad es alta, de 15 a 25% de los casos. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. En cuanto al diagnóstico, aquí tenemos la representación de la función que cumple cada serología para ustedes hacer diagnóstico de en qué condición clínica está la infección. Porque en la hepatitis B, a diferencia de la A, usted tiene que precisar más aspectos sobre la situación clínica de la infección. Entonces tenemos que el antígeno en superficie con su sigla HBS es el marcador general de infección. Significa que si está positivo tiene hepatitis, ¿verdad? El antiantígeno es el marcador o de recuperación o de inmunidad. ¿Qué quiere decir? Que si alguien estuvo en contacto con la infección, si sale el antiantígeno positivo, se curó naturalmente. Pero si fue vacunado y sale el antiantígeno positivo, hizo la respuesta inmunológica adecuada y está protegido. Ya vamos a mostrar un cuadro como uno diferencia cuánto es puro por natural y cuánto es por vacunación. El IgM e IgG del anticore nos van a hablar como marcador de infección aguda y marcador de infección pasada o crónica. Si el anti-HBC está negativo, como es, si el IgM del anticore da negativo y el IgG está positivo, ese fue que tuvo una curación natural. Pero si está positivo y el antígeno en superficie está positivo, tiene la infección, así que tiene una infección crónica. Igual les voy a pasar el cuadrito que es importante que vean. Los marcadores de replicación para el diagnóstico agudo, tenemos el antígeno E. Si el antiantígeno es el que está positivo, quiere decir que no está replicando. Tiene menos riesgo, dependiendo, por ejemplo, si es una embarazada, tiene menos riesgo de transmisión vertical si tiene el antiantígeno positivo, pero si tiene el antígeno E positivo, está replicando, es una altamente infectada. Y el ADN del virus se usa para evaluar la tasa de replicación y para monitorizar el tratamiento. Aquí está todo resumido, ese cuadro sí lo debería conocer. ¿Ya? En cuanto a la profilaxis, al igual que la hepatitis A, tiene dos mecanismos: inmunoterapia activa y inmunoterapia pasiva. La activa, de igual manera, es el cumplimiento del tratamiento en los grupos de riesgo: recién nacidos, adultos con exposición, personas con cualquier otra riesgo establecido, y deben cumplir la vacuna. Esta es la inmunoterapia activa, perdón, la que genera los anticuerpos. Y la dosis para la inmunoterapia activa es al recién nacido, al mes y a los 6 meses.
Las 3 dosis son las que establece el esquema de vacunación nuestro. Sin embargo, se ha descrito que al recibir las 2 primeras dosis pudiera tener la protección suficiente. ¿Cómo se debe establecer? Si, por ejemplo, ustedes comiencen su esquema, cumplieron la primera dosis, cumplieron la segunda dosis, después por muchas razones no pudieron cumplir la tercera dosis, pasaron 2 o 3 meses, ustedes no están seguros, se realizan los títulos, es decir, la cuantificación, y si está por encima de 10.000 unidades internacionales por ml, quiere decir que ya no necesitarán cumplir la tercera dosis. En nuestro medio es muy importante la vacunación en consideración a que estamos expuestos continuamente a accidentes laborales y podemos tener una infección, una contaminación accidental, y eso es muy importante. Si algunos de ustedes que ya están en el hospital y llegan a tener un accidente, usarse con una aguja o con cualquier otro instrumento que contenga las secreciones de un paciente, inmediatamente deben informarlo. ¿Por qué? Porque ese paciente debe realizarse las serologías. Si bien usted dice, ay, pero le voy a decir al paciente que se la haga, no, yo no tengo plata, ustedes pueden ir a banco de sangre, solicitar que le ayuden con eso de la serología. Debe hacérselas el paciente y debe hacérselas el que tuvo el accidente laboral. Si el paciente da negativo, probablemente usted no tendría que repetírsela a los 6 meses. Sin embargo, es preferible que a los 6 meses se vuelva a hacer toda la serología. Y si el paciente da positivo, debe acudir al área de epidemiología para que se le sea cumplido el tratamiento de inmunoterapia pasiva con inmunoglobulina, ¿correcto? No pueden tomarlo a la ligera, ¿por qué? Porque el daño después es irreversible. Sin embargo, bueno, por lo menos para la hepatitis B y la hepatitis C, a Dios gracias, hay unos nuevos esquemas de tratamiento con pocos efectos adversos y con una respuesta de más del 95% hacia la mucosa. Pero eso no significa que vamos a olvidarlo, porque todavía el virus del VIH no tiene cura. Estas son las vacunas con las que contamos. Y la inmunoterapia pasiva, lo que dije al principio. Las personas expuestas que tengan riesgo, 0,5 ml. Y fíjense que no es cualquier día, tiene que ser en el momento temprano de la exposición. No, que yo la semana pasada ya no tiene validez o utilidad o indicación la inmunoterapia pasiva. En cuanto al virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis C es un flavivirus. Este virus tiene una diferencia con los demás virus. ¿Por qué? Porque es un virus altamente mutagénico, y esto condiciona un perjuicio para la población, que no permite creación de vacunas. ¿Por qué? Porque si está mutando continuamente, la vacuna no va a hacer efecto y es una limitante entonces. Por lo tanto, la prevención es mucho más importante en este grupo de pacientes. Los mecanismos de transmisión también a través de los fluidos y líquidos corporales, es decir, en punción y exposición a cualquier fluido. La transmisión vertical de madre a hijo va a ser importante en los países donde hay alta prevalencia, y en nuestro medio con la transmisión horizontal. El periodo de incubación es relativamente corto, de 6 a 7 semanas, con un rango de 2 a 26. La ictericia se presenta con mucha frecuencia, 20 a 30% de los casos, y algo muy característico de este virus es que la progresión a la cronicidad o la infección persistente son altas, fíjense. Y lo que les dije, no tiene anticuerpos protectores. Clínicamente vamos a tener una historia natural en la hepatitis C. Cuando cursa aguda, un 20% de los casos son los que pueden llegar a la curación, pero el 80% que va hacia cirrosis, de ese 80, 60%, o bueno, de ese 80% que evoluciona a la cronicidad, 60% hacen cirrosis, y de los 60 que hacen cirrosis, 20% hace carcinoma. ¿En cuánto tiempo? Esta viene siendo la historia natural. Eso significa que una persona que quiere la infección a los 20 años, con 45 o 50 años, si no hubo tratamiento, no hubo vigilancia, no hubo seguimiento, y si a eso le sumamos que tomaba mucho alcohol y era diabético, entonces la progresión a hepatocarcinoma puede ocurrir en menos tiempo. Y no nos puede sorprender que a los 45 años tenga
un hepatocarcinoma, que es el final de esta enfermedad. El diagnóstico se hace a través de anticuerpos antihepatitis C o el ARN del virus y antígeno. Como no tiene vacuna, los mecanismos de prevención van a ser básicamente el screening de donantes de sangre o de tejidos. Esto es muy importante porque el periodo de incubación, aunque es relativamente corto, siempre deja una ventana, ¿verdad? Entonces esa ventana en la que usted le transmitieron a un individuo X, le transmitieron el virus y no hay manifestación en los laboratorios y él dona sangre, entonces el riesgo de contaminación está ahí. Es por eso que toda vez que se indique una transfusión, la mejor transfusión es la que no se cubre, porque los riesgos de todas estas infecciones están latentes de acuerdo al periodo de incubación. Modificación de las conductas de riesgo y precauciones con la manipulación de fluidos y sangre. El virus D, otro virus que tiene sus características particulares y mejor dicho, la más importante es el hecho de que no tiene una capacidad propia de replicación, lo que indica que requiere del virus B, ¿verdad?, para su replicación. Entonces, cuando uno le pregunta eso, no se confunda, porque todavía pasa. Entonces, es un virus que requiere al virus B para replicarse. Por lo tanto, la infección la vamos a encontrar en dos situaciones: como coinfección con el virus B que se queda juntas, y fíjense que habla que la enfermedad aguda puede ser más grave cuando ocurre como coinfección, claro, porque son dos virus que están generando el daño en el hepatocelular. Y la sobreinfección, cuando ya el individuo tiene infección por el virus B y adquiere el virus D, y conlleva a más probabilidad de que haya una enfermedad crónica. La infección, los mismos mecanismos cutáneo, vertical, parenteral, con contacto sexual, etc. Y la prevención, considerando que requiere al virus B para su replicación, entonces la coinfección va a ir de la mano con la vacunación para el virus B. Porque si usted se vacuna y no tiene B, pues no puede tener nunca en su vida ese. Y si ya está infectado con el virus B, pues las medidas de actividad sexual segura, etcétera, etcétera. En cuanto al virus E, su mecanismo de transmisión sigue siendo fecal oral. Recuerden, A y E, transmisión oral fecal. B, C y D, transmisión parenteral, vertical, etc. Este virus en nuestro medio es difícil de diagnosticar y en algunas oportunidades, dependiendo del interrogatorio, de las zonas endémicas y de excluir otros virus hepatotrofos, podemos llegar a que hacemos el diagnóstico por descarte. ¿Por qué? Porque no contamos en nuestro país con serología para el virus E. Por su mecanismo de transmisión puede desarrollarse intrafamiliarmente, personas que viven en las zonas endémicas, migrantes, hacinamiento, etc. El periodo de incubación, digamos, similar al virus A, 40 días con un rango de 15 a 60. Este virus tiene una característica particular, digamos, es que si infecta a una mujer en gestación, el riesgo de que vaya a una hepatitis fulminante se eleva de 15 a 25%, a diferencia de una población no embarazada. La gravedad de la infección aumenta con la edad y no progresa a la cronicidad. ¿Okay? Ajá. Una vez hablado de todos estos virus, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? A usted le llega un paciente que refiere, porque los síntomas prodrómicos son inespecíficos: malestar general, astenia, anemia, hiporesia, cualquier proceso que lo orienta a usted a pensar que es una hepatitis, que comience a presentar dolor en cuadrante superior derecho, que ese dolor en cuadrante superior derecho se asocie, que no es como el cólico biliar localizado y fuerte, no es una incomodidad y continua que se asocia porque el virus genera
hepatomegalia, dilatación o hiperextensión de la cápsula del liso, y eso es lo que genera el dolor. Entonces, el paciente tiene ese malestar general, esos síntomas, que en una colestasis usted no va a tener malestar general, astenia, dinamia, no, ¿verdad? Y en un cólico biliar, malestar general, astenia, dinamia, y después le da el cólico, tampoco, ¿verdad? Entonces, es importante para llegar al diagnóstico aclarar el diagnóstico diferencial con las otras para que no ande una colestasis como hepatitis y una hepatitis como colestasis. Una vez que él manifieste esa sintomatología, usted solicita la paraclínica. Interroga, por supuesto. Entonces usted interroga muy bien. Si hay mayores posibilidades, no, es que mi sobrino tenía hepatitis A hace como 5 meses, pero eso fue hace 5 meses. Usted ya dice, voy a pedir IgM de hepatitis A, transaminasa, bilirrubina, fosfatasa y gamma-glutarita preentinasa. Elevadísimas las transaminasas, más de 10 veces su valor normal, con IgM de A positiva. ¡Ay, qué suerte! Pero no siempre resulta así. Si la exposición o el factor de riesgo no estuvo clara, uno solicita anticore IgM, antígeno de superficie y IgM de hepatitis A. Todo dio negativo, inclusive la hepatitis C, el ARN de la hepatitis C. Entonces, ¿qué queda? Evaluar exposición a, pero a veces uno no pregunta tanto a eso porque de una vez, si por ejemplo, a veces pasa que tienen un familiar con Ehrlichia, tienen perros, tienen gatos, tienen ganado, entonces uno también solicita esos virus hepatotróficos que en nuestro medio están transmitiendo, se está presentando zonas, digamos, no endémicas, pero sí han venido muchos pacientes de la zona de Bailadores, de Tobar y del sur del lago con Ehrlichia. Doctora, y si ya tenemos una paciente que tiene esos síntomas que usted está comentando, astenia, dinamia, tiene el dolor en hipocondrio derecho, pero por ejemplo, llega a la consulta, ¿uno le solicita de una vez los antígenos o primero función hepática? Precisamente, si usted ya descartó, o sea, por clínica, usted dice, clínicamente no me está pareciendo que sea una colestasis no sea biliar, porque uno también debe preguntar, aunque parezca tácito, ya le han diagnosticado cálculos en la vesícula, ha tenido episodio de cólico biliar, todo eso lo debe preguntar. Si es posible en el lugar o el paciente puede hacerse la serología de una vez, pudiera uno pedirla de una vez. ¿Por qué? Porque ya usted está orientando casi todo a que no es obstructiva. Si hay duda, pide todo el perfil primero y el perfil le va a orientar, ¿es colestásica o es hepatocelular? Sin embargo, si ya el paciente está ictérico, puede haber, y dependiendo del periodo de tiempo desde que está enfermo, las hepatitis también se pueden conformar como colestásicas, como lo dije, y pueden tener la bilirrubina elevada. Sin embargo, siempre va a estar o mixta o a expensas de la indirecta, no desviada completamente hacia la directa, porque obstructivo francamente es diferente a colestasis. Puede que esté un poquito elevada la directa, pero no completamente, más bien es mixta cuando es colestasis. Usted diagnosticó hepatitis A, pero si usted realiza y tienes el antígeno de superficie positivo, porque usted no pide todo, ahí sí pide todos los otros parámetros para saber en qué estadio está ese paciente. Si está en replicación. Si es aguda, si es crónica, si está replicando, si no está replicando. Eso también, uno puede tener un paciente con ictericia y se le ocurre pedir todo eso y está el antígeno de superficie positivo, pero resulta que está es el anticore IgG. Entonces, lo que tiene ictérico del momento no es por la hepatitis, pero la diagnosticó incidentalmente. Todo eso puede pasar, pero uno se desvía, entonces le genera un distractor. Y resulta que un paciente con una hepatitis B crónica que se infecte de otro virus hepatotrófico, el riesgo de hepatitis fulminante también va a aumentar. Sí, fíjense que por aquí ya nos vamos, tiene ya la serología de hepatitis C, hay que vigilar cómo se mantengan las transaminasas, hacer seguimiento ecográfico. Si hay dudas, o antes se decía que para evaluar el tratamiento y el seguimiento se tomaba biopsia hepática. Ahorita vamos a aclarar cuándo deberíamos tomar o no biopsia. Por el contrario, si todas esas pruebas dieron negativo, no es una hepatitis viral por estos virus.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar las otras etiologías que mencioné al principio. Citomegalovirus, Esterbán, dengue, Ehrlichia, anaplasma, babesia, o sea, virus y infecciosos intracelulares, porque no todos los que nombré son virus, ¿cierto? Esto es como vamos a hacer el algoritmo de diagnóstico. En cuanto al tratamiento, es sintomático. ¿Eso qué significa? Si tiene malestar general, pueden, principalmente reposo, fiebre, acetaminofén. Recuerden que el acetaminofén tiene metabolismo hepático y altas dosis produce falla hepática. Hay que manejarlo con cuidado. El diclofenac, los AINE también pueden hacer eso. Entonces, mientras menos medicamentos que se metabolicen en el hígado, mejor. Si hay mucho vómito, que también es una de las manifestaciones clínicas que pueden presentarse, pues hay que dar antiemético, buena hidratación y reposo. ¿Por qué? Porque sabemos que la función del hígado es diversa y especialmente maneja todo lo que es el metabolismo de glucógeno, de grasas y de todo eso, que son los que necesitamos para que generen la caloría y podamos hacer actividad física. Entonces, nadie tiene que hacer actividad física, licor tampoco, porque se metaboliza en el hígado y vamos a tener riesgo de complicaciones. Plantas de ningún tipo para evitar la citotoxicidad de un hígado ya inflamado. Cuando tenemos dudas de diagnóstico, cuando hay que descartar porque se observen otras enfermedades o lesiones, cuando estamos tratándolo pero queremos tener un pronóstico. Y esto del conocimiento de la evolución, actualmente con el advenimiento de métodos no invasivos para evaluar las características del hígado en cuanto a su elasticidad, como el FibroScan y la elastografía, entonces esto invasivo queda en segundo plano. ¿Okay? Este es el resumen. Importante que lo guarden.